Bienvenidos, exploradores del conocimiento. Hoy viajaremos por el tiempo para descubrir cómo nació y creció la educación en 4 grandes civilizaciones antiguas. Acompáñenme en este recorrido lleno de pirámides, tablillas de arcilla, filósofos con barba y romanos con sandalias muy elegantes. Prepárense, porque aprender la historia de la educación puede ser más divertido de lo que imaginan. Comencemos en el antiguo Egipto, alrededor del 3000 a.C. Aquí la educación estaba ligada profundamente a la religión y al Estado. El objetivo principal era formar escribas, sacerdotes y administradores, quienes tenían la misión de mantener el orden del reino. Los niños aprendían a leer y escribir jeroglíficos, esa compleja forma de escritura con símbolos que parecen dibujitos. El aprendizaje se hacía en las llamadas casas de instrucción o casas de la vida, situadas en templos. Allí, los maestros eran muy estrictos. No obstante, la educación no era para todos. Solo los hijos de familias privilegiadas podían acceder a estos estudios. La mayoría de los niños aprendían oficios de sus padres: agricultores, artesanos, soldados o constructores. ¿Y las niñas? Bueno, ellas se quedaban en casa aprendiendo labores domésticas, aunque algunas pocas llegaron a recibir instrucción. Ahora volamos hasta la tierra entre ríos, Mesopotamia, donde florecieron los sumerios, acadios, babilonios y asirios. Aquí, la educación también estaba en manos de los escribas, pero con un detalle especial: su escritura era la cuneiforme. En las edubas, los alumnos pasaban horas practicando símbolos. Imaginen una clase típica: otra tablilla, rápido. El aprendizaje no solo incluía escritura, también matemáticas, leyes y religión. Era fundamental para administrar ciudades-estado complejas. Eso sí, la educación era elitista. Solo los hijos de clases altas podían estudiar, mientras que la mayoría aprendía oficios familiares. Aún así, la escuela de los escribas fue clave para que la cultura mesopotámica dejara huella en la historia. Ahora llegamos a Grecia, donde la educación se convirtió en una verdadera aventura intelectual. Aquí nació la idea de formar ciudadanos libres y críticos. En Atenas, la educación era integral. Los jóvenes aprendían música, literatura, matemáticas, filosofía y ejercicio físico. La famosa paideia buscaba cultivar tanto el cuerpo como la mente. Así, un joven podía entrenar en el gimnasio, escuchar poemas de Homero y debatir con un filósofo. Pero no todos los griegos pensaban igual. En Esparta, la educación era militar, rígida y orientada a la disciplina. Desde pequeños, los niños eran separados de sus familias para entrenarse como soldados. Allí, la lectura y la escritura no eran prioridad. Por otro lado, los grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pusieron a la educación en el centro de sus reflexiones. Platón, por ejemplo, soñó con una ciudad ideal donde la educación formara gobernantes sabios. Aristóteles clasificó los conocimientos y defendió el aprendizaje por la experiencia. Y finalmente, llegamos a Roma, la gran heredera de Grecia, pero con su propio estilo. En Roma, la educación se dividía en etapas. Primero en casa, con los padres enseñando valores, disciplina y las primeras letras. Luego, la escuela primaria con el Ludi Magister, donde los niños aprendían a leer, escribir y contar. Después, el Grammaticus, encargado de la literatura y la retórica. Y finalmente, los estudios superiores con el Retor, donde los jóvenes se preparaban para ser abogados, políticos o administradores. Un día típico en la escuela romana podía sonar así: maestro, todos a repetir en coro. Alumnos, amo, amas, amad. Maestro, más fuerte, que los dioses os escuchen. La educación romana buscaba formar ciudadanos útiles al imperio, disciplinados y buenos oradores. Claro, siempre con un toque práctico. Necesitaban ingenieros, militares, juristas y administradores para mantener en pie semejante coloso. Eso sí, al igual que en Egipto y Mesopotamia, no todos podían acceder a la educación. Los hijos de esclavos y campesinos quedaban fuera, aunque algunos lograban aprender oficios o eran instruidos por sus dueños. Así, queridos viajeros del tiempo, vemos cómo la educación ha sido siempre un reflejo de cada sociedad. En Egipto y Mesopotamia, sirvió para mantener el orden religioso y administrativo. En Grecia, se convirtió en la base del pensamiento crítico y del ciudadano. Y en Roma, en una herramienta para sostener un vasto imperio.
Hoy, cuando abrimos un libro, resolvemos un examen o nos quejamos de la tarea, estamos heredando un poco de esas antiguas formas de enseñar. La educación ha cambiado muchísimo, pero su esencia sigue igual: preparar a las personas para la vida en sociedad. Y quién sabe, tal vez dentro de miles de años, alguien haga un video animado sobre cómo nosotros estudiábamos con computadoras, pizarras digitales, ChatGPT. Hasta la próxima aventura.